Alvarado, que es neuróloga, ¿no? La calidad del sueño empeoró en el Perú, las preocupantes razones que ponen al país entre los casos más críticos del mundo. La última encuesta global de WIM revela que la calidad del sueño se ha deteriorado a nivel mundial y ha identificado a los grupos vulnerables más afectados. A ver, ¿cómo estás, Marcela? Buenas tardes, bienvenida, exitosa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, así como yo, hay muchas personas que tienen temas relacionados a la falta de sueño, no dormimos bien, y esta es una constante. Creo que incluso aún empeora más. Pero entiendo que yo, según la encuesta que la leí hace mucho tiempo, que hay dos factores, el estrés, ¿no es cierto?, y la preocupación. Bueno, el estrés y la preocupación son lo mismo, ¿no? Sí, efectivamente los problemas del sueño se han ido ascendiendo paulatinamente, sobre todo a raíz de que también fue la época del COVID. Hubo una subida en cuanto a la frecuencia, la prevalencia de insomnio en el Perú. Y efectivamente en el Perú tenemos aproximadamente un 30% de los habitantes que padecen de algún tipo de insomnio. Y a partir de los 65 años esto asciende al 40-45%. Y las causas son, como lo mencionaste, una de las más frecuentes, la ansiedad, la depresión, pero también hay otros motivos médicos, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, las personas hipertensas, las mujeres que, por ejemplo, ya están pasando por la época de la menopausa, los pacientes varones que tienen problemas, por ejemplo, de la próstata y que a cada rato tienen que acudir al baño, incluso eso los hace despertar, interrumpe el sueño y muchas veces ya no pueden volver a conciliar el sueño. Bueno, esas son las consecuencias, ¿no? Uno tiene que empezar además a tratar con expertos. Lo que sí, a mí no me queda claro quién es el experto que puede tratar, por ejemplo, problemas de sueño, ¿no? Los neurólogos somos especialistas en lo que viene a ser el sueño. Muchas veces también nos apoya lo que es psiquiatría, pero generalmente lo vemos ambas especialidades dependiendo de la causa del insomnio, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de problemas ansioso-depresivos, nos ayudamos también mucho con lo que viene a ser psiquiatría y el resto de los problemas insomnios per se, primarios, los podemos tratar nosotros los neurólogos. Bien, una cosa muy puntual, lo recomendable siempre es dormir 8 horas, ¿no? Para tener un descanso pleno. Si no llegas a cumplir con esa cuota, ¿qué es lo que pasa? ¿Existe algún tipo de deterioro, por ejemplo, físico, cognitivo? Sí, en realidad es un rango entre 6 a 8 horas, pero actualmente hablamos más de calidad del sueño, porque hay personas que a veces pueden dormir un poco menos o hay personas que requieren un poco más de horas para poder tener un sueño valioso de calidad. Eso va a depender mucho de cómo uno descansa y se despierta. Si uno siente que ha tenido un sueño reparador, se considera un buen sueño. Ahora, a medida que pasa el tiempo, que pasan los años, los adultos mayores van durmiendo un poco menos, así que de repente ahí podría no ser tan normal que duerman las 8 horas. Generalmente pueden dormir alrededor de 5 o 6 horas. Ahora, las consecuencias definitivamente son muchas. Póngase una mala noche, la persona al día siguiente no se puede concentrar, no puede prestar atención, de por sí también puede doler la cabeza, puede crear malestar general. Hay personas que ya tienen enfermedades de fondo, como por ejemplo personas con migraña, de por sí eso también ya despierta los dolores de cabeza. Al día siguiente uno no puede, al no prestar atención, las personas que por ejemplo trabajan con la mente no pueden concentrarse, entonces ya disminuye tu aprendizaje, ¿no? Los jóvenes, los niños, los universitarios, entonces al día siguiente disminuye su capacidad de aprendizaje también, te puede provocar deficiencias en el sistema inmunitario también. Durante el sueño es que también se generan sustancias como factores reparadores cerebrales y al no dormir bien, esas sustancias no se van a producir y por lo tanto predispone a enfermedades crónicas. Bueno, mira, tantas cosas que tienen que ver con el sueño, ¿no? Por eso Así es importante hablar de él. Yo comentaba, ¿no? Que de algo no estamos conversando es de este problema que creo que es cada vez más latente, el tema de la falta del sueño, el insomnio que estamos empezando a sufrir muchas personas. Y ahora, ¿cuál es el tratamiento? O sea, ¿cómo se puede solucionar esto? Yo sé que uno tendría que ir al neurólogo, pero a veces, no sé, falta un poco de economía y eso nos toca a todos.
Así es, lo primero que nosotros recomendamos es tener una buena higiene del sueño. Higiene del sueño significa que uno tiene una planificación para poder dormir apropiadamente. Por ejemplo, uno tiene que tener horarios fijos. Nosotros inconscientemente a los niños les decimos, hijito, tienes que dormir a tal hora, inconscientemente porque sabemos que al dormir a tal hora, todos los días esa persona, ese pequeño, se va a acostumbrar. Lo mismo es con nosotros, con los adultos, y a veces no lo hacemos. Deberíamos tener horarios fijos para poder descansar, para poder dormir, y nuestra mente se va a acostumbrar que ya esa es nuestra hora de dormir. Lo segundo, la habitación donde uno va a descansar tiene que ser apropiada. No es recomendable que haya televisor en el cuarto, no es recomendable llevar la computadora al cuarto para seguir trabajando en la cama, no es recomendable estar con el celular, con los dispositivos, porque nos va a distraer y va a disminuir nuestra calidad y nuestras horas de sueño. La luz, los ruidos, en realidad la habitación tiene que ser un templo, un santuario, ¿no? Donde podamos descansar tranquilamente. Entre otros cuidados adicionales, como por ejemplo no tener cenas tan copiosas en la noche o la ingesta de cafeína o de alcohol durante la noche. Esto último es un poco más complejo porque alguien cree, sino yo creo que el alcohol te relaja, ¿no? Como para dormir tranquilo. A algunas personas puede darles más ansiedad. Hay personas en las que más bien les hace que puedan orinar más horas durante la noche y los despierta. Bueno, hay unas creencias que son equivocadas, ¿no? El tema de la melatonina. Sí, sí, eso me gustaría que lo expliques al público en general, de qué se trata, ¿no? Porque hay quien ya tiene tratamientos relacionados con melatonina. La melatonina es una sustancia que normalmente producimos. En general es una sustancia natural, generalmente todos la producimos, pero las personas que sufren de insomnio la producción es mucho menor. Entonces es como que reponer, ¿no? Esa sustancia. Se puede utilizar, lo utilizamos, incluso lo recetamos, pero no es que a todos les haga el efecto deseado. Cuando es un insomnio de repente leve o solamente se trata de la calidad del sueño, de repente la persona duerme las horas pero despierta cansado, como que no hubiera dormido bien, para la calidad del sueño ayuda bastante, es un apoyo que sí es útil, pero hay personas en las que ya eso no les hace efecto, por más que ya estén en una buena dosis, ya no les hace efecto. Entonces todo eso va a depender de la evaluación médica. Y ya cuando no te hace efecto ese tratamiento, ¿a qué recurres? Ahora, yo quiero ser muy responsable en ese sentido, porque tampoco es que la gente se pueda automedicar, ¿no? Sí, sobre todo porque los tipos de fármacos que son los somníferos tienen que estar muy bien indicados, porque también pueden pasarse de la dosis y pasarse durmiendo al día siguiente, o también pueden darles mal uso, como usted debe saber, ¿no? Que bueno, lamentablemente hay mucha gente inescrupulosa que lo utiliza para otras cosas, pero tiene que ser apropiadamente medicado, porque eso va a depender de los demás síntomas. Muchas veces no es un insomnio solo, muchas veces va, como usted dijo al inicio, ansiedad, estrés, algunos depresión. En algunos tienen trastornos, por ejemplo, que roncan mucho en la noche, otros que se levantan en la noche a miccionar. Entonces, dependiendo del trasfondo, se va eligiendo el fármaco que uno necesita. Por eso es que se requiere toda una evaluación del insomnio para poder ver qué factores agregados tiene, y no solamente tapar el sol con un dedo, o sea, dándole solamente el somnífero, sino también ver la causa de ese insomnio, el motivo por el cual le da ese insomnio. Bueno, en el caso de si tienes insomnio porque el del costado ronca, claro, va a ser peor. Ese ya es otro tipo de insomnio, ¿no? O sea, así es. Claro, ahí el tema del ronquido lo tienes que tratar con un especialista también, ¿no? Que en este caso es ay, se me fue el nombre del especialista. Pero, también se puede ver con el otorrino, con el neumólogo, ¿no? Claro. Dependiendo también del motivo por el cual es el ronquido, sí, ¿no? Que también es una lista larga de causas. Sí, es bastante serio. Bueno, la recomendación será en todo caso siempre ir al especialista, ¿no? Sí, como le decía, lo que se puede hacer que no requiere de repente una receta es la higiene del sueño, ¿no? La recomendación de tener toda la disposición, un orden de lo que uno tiene que hacer a la hora de dormir, ¿no? Tener la hora fija, tener el cuarto apropiado, no tener televisor en el cuarto, no tener la computadora en el cuarto. Hay personas que llevan la computadora a la cama para seguir laborando, trabajando. Los celulares, que ahora a veces lo llevamos con las redes sociales, estamos pues en la habitación y no dormimos por estar atentos al celular.
la luz apagada, los ruidos, tratar de evitar toda distracción que pueda perturbar un buen sueño. Eso lo puede hacer la persona, el público en general, pero cuando ya requiere una parte médica, sí tiene que ser previa evaluación, porque son medicamentos que podrían tener efectos secundarios y que nosotros tenemos que manejarlo con toda la responsabilidad. Bien, Marcela, muchas gracias. Un fuerte abrazo. A usted, gracias. Bien, Marcela Alvarado, neuróloga, ya lo saben, vayan a los especialistas, no se automediquen. Eso para empezar. Lo otro es empezar a identificar cuáles son nuestros principales problemas respecto al sueño. Este no es un tema menor, es un tema bastante serio. Me refiero a que genera problemas tanto físicos como cognitivos, ¿no? Uno no está al 100% de sus capacidades y que no llega a dormir correctamente y todo el tiempo está bastante cansado, desgastado, y si hay una acumulación, peor es. Así que nada, busque un especialista y tenga un tratamiento que sea adecuado. No se automedique, eso es siempre lo más importante respecto a este tipo de tratamiento de temas.